Seguimos con la parte de teoría. Hemos estado viendo esta primera del moldeo y ahora vamos a pasar a la siguiente. Técnica de conformación por deformación, ¿vale? Técnica de conformación por deformación. Cambio de forma, que significa básicamente cambio en la forma, cambio en la forma de un metal a través de la aplicación de fuerzas. Le aplico fuerzas y le hago cambiar de forma. Primer ejemplo que tenemos, laminación. Este se utiliza muchísimo y puede ser que lo hayamos visto en los vídeos de la formación del acero dentro de una de las fases que tiene después de producción del acero, una vez que se ha hecho la colada. La laminación consiste en emplear una serie de rodillos que se llaman laminadores que van reduciendo las dimensiones de la pieza. Esto es exactamente igual que el amasado en las cocinas. Yo quiero hacer una masa de pizza. Tengo, por ejemplo, aquí esa masa de pizza. Lo que hago es que le paso un rodillo, ¿vale? Le paso un rodillo que lo que voy haciendo es amasándolo y poniéndolo con unas dimensiones más pequeñas. Esto sería la parte inicial. Cuando yo le paso el rodillo, ¿qué es lo que consigo? Que esta masa que era con esta altura, con la altura h, pues esa masa se transforma en una masa así como esta, muchísimo más larga, ¿vale? Esta longitud evidentemente tiene que crecer, pero la altura ha disminuido, ¿vale? Si esto era h, ahora es mucho más pequeña, mucho más larga. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el principio de continuidad. La materia que existe aquí tiene que existir también aquí, ¿vale? Si esto tiene un volumen tal, aquí tiene que tener el mismo volumen. ¿Por qué? Porque la densidad no ha variado. La densidad es la masa partida por el volumen. Si la masa es la misma, que tiene que ser la misma porque la materia ni se crea ni se destruye, el volumen tiene que ser también el mismo, ¿vale? Como h es más pequeña, pues este L' tiene que ser mucho mayor. Cojo, lo amaso y voy cambiándole la forma. ¿Se suele hacer en caliente? Claro, se suele hacer en caliente. ¿Por qué? Porque este proceso requiere de fuerza. Para que esto cambie de forma, cuanto más caliente esté, más fácil va a ser. Incluso si se hiciera directamente con una colada, pues sería sencillo. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene la laminación? Que al aplicarle esta laminación también se endurece la superficie, ¿vale? Es una de las ventajas que tiene. Todos los procesos estos de deformación endurecen la superficie, que nos viene bastante bien. Para que os hagáis una idea, aquí tenemos este ejemplo, ¿vale? Bueno, este sería el ejemplito que tenemos de la parte de laminación. Vamos a ver aquí un pequeño GIF en el que se hace este proceso, ¿vale? Lo paso por un tren de laminación, que son 2 rodillos. Evidentemente, pasarlo por aquí, pues cuesta un cierto trabajo. Esto que yo tengo aquí no es tan sencillo. Esta primera parte tendríamos que hacerle las formas para poder tirar. Porque cuando yo meto esto hacia arriba, esto lo que va a tender es a irse hacia arriba, ¿vale? Este rodillo va a tender a irse hacia arriba. ¿Qué consigo con esto? Cambiarle las dimensiones. Esto lo hago más fino y la superficie es más resistente. Y aquí aparece en rojo, ¿por qué? Porque se hace en caliente, ¿vale? Para que sea más sencillo de trabajarlo. Esa deformación en caliente es más sencilla porque el material es más fácil que fluya, ¿vale? Eso sería la primera. Tendríamos esta primera fase. Esto de aquí serían los laminadores. Vamos a ver ese ejercicio ahora a continuación. Siguiente parte que tenemos. Tema de extrusión. ¿Qué es la extrusión? Vamos a ponerlo aquí en grande. Siguiente método de conformación de metales por deformación sería la extrusión. Este es semejante, similar al que se hace con la plastilina cuando lo hacemos, o con la nata, por ejemplo, cuando lo haces pasar por una manga pastelera. Yo un metal que está a una temperatura alta, normalmente suele ser una temperatura en la que fluya con facilidad, si le aplico una fuerza como una especie de jeringuilla y lo hago pasar por una boquilla, pues adquiere dicha forma, ¿vale? Le hago pasar, no llega hasta esa fase líquida totalmente, no está, pero está en una fase semilíquida. Lo hago pasar por una jeringuilla con una forma determinada y entonces adquiere esa forma, ¿vale? Vamos a ver aquí que aparece el ejemplo. Este de aquí, extrusión, para que hagáis una idea. Pues este material, esta es la parte del émbolo de la jeringuilla, está empujando este bloque aquí de metal y sale por esta boquilla. ¿Con qué forma sale? Pues con esa de ahí. Formas que se le pueden dar, pues puede tener distintas formas. Si yo la boquilla la hago con una forma de característica, pues
una forma circular, pueden salirnos elementos como este. Si la boquilla es circular, si la boquilla es como este, puedo hacerla en forma de las vigas que nosotros vemos mucho en las construcciones. Puedo tenerla en un formato de U, en un formato cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende de la boquilla, ¿vale? Hay que hacer bastante fuerza para que salga ese material que está dentro de la jeringuilla para sacarlo hacia afuera, ¿vale? Y os acordáis de la manga pastelera o de lo que sería eso, la boquilla de los Play 2, que cuando le aplicas presión va saliendo la plastilina. Sería una cosa así parecida. El siguiente proceso que tenemos aquí es la forja. Este es uno de los clásicos que lo veréis en las películas de la Edad Media, en el medievo, pues a base de golpes, cojo una pieza, le voy dando golpes con un elemento que sea capaz de transmitir fuerza, por ejemplo, un martillo y un yunque, ¿vale? Pongo, si yo tengo aquí ese yunque dibujado de una manera un poco regular, tengo aquí una pieza de metal, vamos a dibujarlo de otro color, pongo aquí una pieza de metal que es interesante que esté también en caliente y ahora ¿qué es lo que hago? Pues empiezo a darle golpes con un martillo, ¿vale? Empiezo a darle golpes con un martillo y voy deformándolo hasta que vaya cogiendo forma. Problema que tengo, que le tengo que dar martillazo, que esto cuando lleva varias piezas pues debe ser bastante cansino. En instalaciones industriales lo que hacemos es martillos automáticos, ¿vale? En vez de poner esto que lo manejo yo con la mano, pues ponemos un elemento que va bajando sobre una especie de prensa que yo voy accionando con el pie, que hace la fuerza él solo y yo no tengo que accionarlo. Lo cojo con unas pinzas para que no haya problema y le va activando la fuerza. Os pongo aquí el ejemplo. Aquí pues estáis viendo ese yunque. Aquí tiene la pieza, ¿vale? Tiene que cogerla evidentemente con los guantes, que este hombre lo de los guantes lo lleva regulero. Aquí se ve que tiene una fuente de calor porque es interesante que esté a alta temperatura porque es más fácil, necesitan menos fuerza. Si estuviera en frío necesitaría muchísima más fuerza. Y aquí le está dando con el martillo, le está dando la forma. Que esto a lo mejor pues está haciendo, pues, tú sabes, una herramienta, un útil, una reja, lo que sea. Aquí lo que podéis ver es lo mismo, pero con una prensa, ¿vale? En vez de tener que aplicar yo la fuerza y que esto cambie de forma, pues lo pongo aquí, ¿vale? Quiero hacer, por ejemplo, una rueda de algo, ¿vale? Una llanta, pues le aplico una fuerza. Ahora cojo, lo traigo con mis pinzas y lo vuelvo a colocar, ¿vale? Otra forma de hacerlo, hombre, que no me tengo que hacer yo tanta fuerza, sino esto para pasarlo, este cilindrito que tenemos aquí inicialmente, a eso pues tendría que hacerle fuerza, ¿vale? Y tiene su coste. Otro de los que tenemos aquí es la estampación y el doblado, que significa que básicamente nosotros cogemos chapas, suele hacerse con elementos laminares, lo que serían chapas, vamos a escribirlo aquí, suele ser con chapas, elementos laminares, láminas, ¿vale? Chapas con elementos laminales, lo meto en una especie de matriz que tiene la forma de una especie de molde y le aplico fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que adquiere la forma. Esto puede ser parecido a lo que veis ustedes en las películas, cuando hacen la copia de una llave, coges la llave y la aplicas en una especie de arcilla o plastilina. ¿Qué es lo que hago con eso? Le pongo esa llave dentro de la plastilina y adquiere la forma. Pues básicamente es lo mismo. Yo pongo una lámina metálica como esta y la pongo en un sitio que tiene una forma así, por ejemplo, con estrías, y cuando le aplico fuerza, pues esas estrías se transfieren aquí, ¿vale? El resultado final es, cuando yo le hago fuerza, es que esta lámina de aquí adquiere una forma así, ¿vale? ¿Vale? Se viene hacia arriba. ¿Por qué? Porque este molde, al aplicar la fuerza, este material se ha deformado. En vez de hacerle yo fuerza y tener que hacer cada uno de estos, pues se aplica con un molde. Si queréis verlo, pues tenemos aquí una estampadora. Aquí tenemos que, bueno, si yo pusiera una lámina dentro de esta parte de aquí, pues adquiriría esta forma de V, que por ejemplo podría servir para hacer un techo, ¿vale? Típico material de techo, las tejas de techo o formatos de tejadillo que se suelen utilizar bastante. Última que tenemos aquí nosotros, el trefilado, ¿vale? Que teníamos aquí aprovechando una de las propiedades de los metales, que es la ductilidad, ¿vale? Esto de aquí se llama ductilidad, que es la capacidad de hacer hilos, finos hilos. ¿Qué consigo con esto? De un hilo grande
de un hilo de este tamaño, lo hago pasar por una matriz y salen hilos más pequeños, ¿vale? Si esto era un diámetro grande, D mayúscula, pues aquí sale un diámetro pequeño. Y así voy reduciendo el diámetro. Forma interesante que tiene esto, que bueno, puedo conseguir hilos muy finos que después se utilizan, por ejemplo, pues para hacer vallas, para hacer conductores, etcétera. Para poder hacer esto, lo que consigo es tiro de este hilo fino, primero lo mecanizo, tiro de este hilo fino con una máquina de tiro importante y así reduzco la dimensión. Esta parte de aquí es como una especie de extrusionadora, pero un poco funcionando al revés. La extrusionadora empuja por aquí, hace la fuerza por aquí y por aquí sale por la boquilla. Aquí realmente en vez de empujar de detrás, tiro desde aquí, ¿vale? Tiramos desde aquí. ¿Por qué? Porque lo que son estos elementos finos, pues es difícil de empujarle detrás, es más fácil tirarle, ¿vale? Y aquí podemos ver el ejemplito. Bueno, aquí es como quedaría el metal. No es que veáis una deformación, un cambio de... Aquí cuando, por ejemplo, veis esto, no es que hay un cambio brutal del tamaño, pero se va haciendo en fases sucesivas y se consiguen hilos más pequeñitos. Aquí, por ejemplo, puedo pasar de un hilo de diámetro 4 milímetros, pues puedo pasar uno de 3. Y este de 3 lo paso por otro y lo paso a 2, de 2 a 1, etcétera. ¿Vale? Y aquí podemos ver esta parte de un vídeo en el que también se ve esa actuación de cómo se realiza. ¿Vale? Y estas serían las principales técnicas de conformación que tenemos de los metales. Dentro de lo que serían la Moodle, pues tenéis los pequeños vídeos en los que se muestra esta información. Vamos ahora a hacer la parte de ejercicio.